Hola a todos. Bueno, regresé nuevamente después de mucho tiempo. Más o menos fueron como 2, 3 semanas en las que no estuve montando videos porque estaba preparando la entrevista y estaba preparándome para la ceremonia de recibir mi ciudadanía americana. Hace 15 días, exactamente el 26 de marzo, tuve la entrevista de la ciudadanía y pues estaba súper ocupada preparándome y la verdad sí es de tiempo, sí es de dedicación, porque primero es en inglés y por lo menos en mi caso mi inglés no es muy bueno, entonces necesitaba como practicar bastante mi escritura, mi lectura y aparte de eso pues son unas 100 preguntas de cívicas, 100 preguntas cívicas en las cuales debemos aprender acerca de la historia, de las leyes de acá de Estados Unidos, pero realmente el momento en que va uno allá a la entrevista es muy personal, es como muy específico, pero igual les voy a contar cómo lo viví, qué sucedió, las preguntas que me hicieron, eh, en algo que yo coloqué en el formulario o que pues ellos ya sabían. Se hizo un poco diferente y un poco más extensa la entrevista. Y bueno, dicho esto, vamos a mirar cómo fue todo el proceso. Yo apliqué en diciembre del año pasado. Realmente fue súper rápido porque muchas personas decían que para ellos se les demoraba casi un año. A mí me llamaron, yo apliqué el 17 de diciembre del 2018 y como el 26, al 26 de enero del 2019, o sea, un mes más o menos después, ya me había llegado la carta para ir a tomar las huellas, que es lo primero que hace uno después de que envía el formulario, la forma 400. Donde yo vivo es un estado o un sitio muy pequeñito, de pronto también por eso me favoreció para que las cosas fueran mucho más rápido. A mí en el proceso de la Green Card se me demoró bastante tiempo, entonces dije, de pronto a mí se me demore un poco más. Pero no, señor. En el momento en que fui a tomar las huellas, allá les entregan o nos entregan un cuadernillo que viene, aquí en este cuadernillo vienen las 100 preguntas de cívicas. Como como al mes de haber tomado las huellas me llamaron para tomar para darme la fecha de la entrevista. La entrevista era para el 26 de marzo. Entonces realmente yo tuve como un mes para prepararme para la entrevista, o sea, para aprenderme todas estas preguntas. Y aparte de eso, en el formulario que uno envía para solicitar cambio de estatus para la ciudadanía, ahí le hacen más o menos como unas 50 preguntas personales, preguntas más personales. Entonces también las debemos aprender, también las debemos tener súper claras porque es de responder sí o no, pero puede haber confusión. Y como es en inglés, o sea, las personas que saben inglés perfectamente, maravilloso, pero para mí, en el caso mío, que mi inglés no era muy bueno, entonces sí debía aprendérmelas, la traducción, qué era lo que me estaban preguntando. Y bueno, así empecé. Primero me aprendí las 100 preguntas de las preguntas cívicas, que eran como las más largas para mí. Entonces empecé a estudiar, a aprenderme de a 20, de a 20, de a 20, de a 20, todos los días. Me levantaba en la mañana, me levantaba súper temprano, inmediatamente colocaba mi televisor en YouTube, conectaba para que saliera YouTube en mi televisor y lo ponía a todo volumen. Hay un canal se llama Daniel Manzano. La verdad a mí me ayudó muchísimo, me gustó y él habla español y habla inglés, entonces él hace como la traducción. Hay muchos canales en los cuales le ayudan a uno para practicar las preguntas y es bueno también ver otros canales con otros acentos porque cada persona tiene acento diferente y a veces la misma pregunta o la misma palabra se escucha diferente por el acento. Entonces es bueno practicar con diferentes canales o que de pronto en su casa, su familia, su esposo, por ejemplo en el caso mío, mi esposo, él me hacía las preguntas también. Entonces, bueno, en un mes me aprendí las 100 preguntas, las 50 del formulario
que son preguntas básicamente acerca de su vida personal, o sea, que si usted está involucrado en drogas, que si usted ha cometido delitos, que si usted no ha pagado sus taxes. Hay otra parte que es la parte de escritura y la parte de leer. Entonces ahí era donde yo más tenía miedo, porque obviamente, como les digo, mi inglés no es muy bueno, entonces yo tenía miedo de que de pronto me hicieran pues el dictado o que me pudiesen a leer un párrafo y resulta que no. En la página de migración, ahí en el momento en que ustedes les entregan este librillo, ahí viene la página de migración donde ustedes pueden encontrar también todas estas como preguntas. Dice preparación para la ceremonia, practicar las preguntas cívicas. Hay una parte donde nos hablan de vocabulario y también nos hablan de escritura, entonces de lectura y escritura. Entonces hay como unas, yo creo que como unas 60 palabras, si no es un poco más, la verdad no me acuerdo muy bien en este momento, pero sí son varias en las que ustedes se las tienen que aprender. Con esas palabras que hay ahí en ese vocabulario es con lo que ellos preparan las oraciones para que usted lea y escriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, está las palabras que empiezan con W, que es when, why, what, which. Entonces, esas palabras ustedes se las van a aprender. Está, por ejemplo, Columbus Day, está Independence Day, President's Day. Todas esas palabras que aparecen ahí en eso, apréndansela, porque con esas palabras es que a ustedes les van a hacer el dictado. Y el dictado es es muy simple. Es una oración. A mí, mi frase fue when is Columbus Day? When is Columbus Day? Que en español significa ¿cuándo es el día de la independencia? Como el día de Cristóbal Colón. Y esa fue la que yo tenía que leer. Y la respuesta él me la dictaba y yo la tenía que escribir en unas tablets. Ya no lo hacen en hojas, sino lo hacen en una tableta. Entonces te colocan la tableta enfrente y te dicen que escribas. Entonces la respuesta él me la dictó y era Columbus Day is in October. Columbus Day is in October, que significa que el día de Cristóbal Colón o la independencia es en octubre. Entonces prácticamente las mismas palabras que estaban en la oración de lectura las tomo y las pongo en la de la escritura. Y son palabras, como les digo, que están dentro del vocabulario. Así que realmente fueron más los nervios que yo tuve que realmente lo que sucedió con esa parte de la entrevista. Las preguntas cívicas, ellos hacen 10 preguntas, de las cuales si usted pasa 6, pasó el examen cívico. O sea, no tienen que contestar las 10 correctas, sino las 6 primeras que conteste correcta le dan el chance para que si se equivocan 4 no haya problema. Con respecto a las preguntas del formato que envié para cambio de estatus, resulta que mi esposo y yo hemos viajado a Centroamérica y Suramérica a hacer viaje de misiones. Mi esposo tiene una organización que se llama SOG. Yo estoy incluida, mi nombre está incluido ahí en esa website como misioneros o como viaje de misiones, en los cuales nosotros vamos y explicamos, evangelizamos a las personas. Básicamente es a los militares, es llevar como la palabra de Dios a estas entidades, que si yo había tenido contacto con prostitutas o prostitución, que si yo había tenido contacto con cárceles. Básicamente era como si yo había tenido problemas con este tipo de sitios o de personas, o había asistido a ciertas cosas, tráfico de drogas, no sé qué, Entonces, como les contaba, en la website aparece que nosotros hemos visitado cárceles, que nosotros hemos, en el momento en que uno evangeliza, pues evangeliza todo tipo de personas. Hemos estado en sitios de prostitución, hemos estado en cárceles y en fin. Entonces, para ellos es como, muy, o sea, eso fue como, ¿y por qué? ¿Y cómo lo hicieron? Y, en fin, para concluirles y no hacerles tan larga la historia es,
En mi caso, que es un caso específico diferente de pronto a muchos, es que ellos se cuidan mucho de que la gente que va a ser ciudadana no tengan como un pasado judicial o hayan hecho cosas malas o hayan robado, hayan traficado drogas, hayan trabajado en prostitución o en fin. Eso es lo que ellos básicamente le quieren preguntar a uno o estar completamente seguros de que uno no ha hecho ese tipo de cosas. Otra cosa muy importante es que ellos hacen mucho énfasis es en los taxes. En los taxes es como los impuestos. Acá cada año uno debe presentar los impuestos y para ellos eso es supremamente importante. Entonces, si ustedes se están preparando para la ciudadanía, es mejor que tengan esa parte supremamente arreglada, que no le deban al Estado o que si acaso le deben, o sea, que ustedes hayan hecho como un acuerdo o algo así. Porque ellos sí preguntan bastante de eso. Una de las preguntas era, ¿have you ever been? O sea, que si alguna vez yo he dejado de pagar mis taxes, la respuesta debía ser no, pero él a mí me preguntó, o sea, yo me las había aprendido, porque es que mucha gente se las aprende de memoria, pero a veces, en mi caso, él me cambió esa pregunta, queriéndome decir, ¿siempre has pagado tus taxes? O sea, como que confirmándome. Y yo debería haber respondido que sí. Si yo respondo que no, entonces, o sea, como estaba inicialmente planteada, entonces hubiese quedado mal porque le estoy diciendo que yo no he pagado mis taxes, como él me la hizo. Entonces, como yo no estaba segura de qué era lo que él me estaba diciendo, si era que si debía, que si yo pagaba puntualmente mis taxes o que si alguna vez había dejado de pagar mis taxes, entonces yo lo que le respondí no fue con sí ni con no, sino que yo le dije, cada año con mi esposo pagamos los taxes. Cada año con mi esposo nosotros pagamos los taxes. Entonces a él le causó risa porque pues él de pronto quiso como probarme si yo sabía o no sabía bien el inglés o lo que me estaba preguntando. Y yo le contesté de una manera pues que le dio como risa, no sé. La cosa fue que me dijo que estaba bien. Y bueno, básicamente eso fue toda la entrevista. Normalmente dura 20 minutos máximo. Conmigo se demoraron 1 hora y un poquito más, por lo que les cuento que me preguntaron absolutamente todo acerca de la organización que tiene mi esposo. Entonces al final pues yo le hice un resumen de que realmente la organización se dedica es a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Entonces conclusión, me dijo que estaba bien, que había pasado el examen, que había pasado el test, entonces que a la semana me iba a llegar la carta para el día de la ceremonia y efectivamente a la semana me llegó y el 8 de abril, la semana pasada, o sea, esta que está terminando, fue la ceremonia, me hice ciudadana, la verdad fue un momento muy bonito, es algo que se le agradece a Dios, o sea, es una oportunidad de tener mi nacionalidad colombiana y mi nacionalidad ahora americana. Mi esposo es americano, entonces por eso llegué hasta este punto. Y son beneficios, son poder votar, es poder participar, es poder sentirse uno parte de este país, que pues obviamente si vivo acá debo participar activamente, ya sea en la parte de política, en la parte de trabajos públicos y todo este tipo de cosas y beneficios que tiene la persona como ciudadana. Entonces, debo practicar más mi inglés, estoy estudiando, súper juiciosa, puedo entender, puedo hablar, pero pues como les digo, no perfectamente y hay cosas que todavía no puedo entender y sobre todo cuando hay acento. Entonces es importante que se preparen, es importante que estudien súper juiciosos, se aprendan las preguntas, tampoco es que tenga que decirles que no, es que si ustedes no saben inglés 100% no pueden presentar, no, es mentira. Ellos saben que nosotros no somos, o sea, que nuestra lengua no es el inglés, la lengua nativa de cada uno de nosotros no es el inglés y ellos tampoco nos van a exigir que sea, mejor dicho, perfecto, no es verdad. Entonces, no tengan nervios, relájense, lleguen súper temprano. Yo llegué 1 hora antes,
Se demoraron en pasarme, mi hora era a las 11:06, el momento de la entrevista, y me pasaron a las 12 del día. Tuve que esperar casi una hora para que me recibieran, pero bueno, suele suceder porque a veces hay casos como el mío en el que se demoran un poco más, entonces hay que entender que pues ellos tienen que tomarse el tiempo para cada caso. Prepárense a conciencia, estudien juiciosos las preguntas, apréndanse de las preguntas del formulario, apréndanse palabras básicas. Esto lo decía este señor con el que estudié en YouTube. Hay que aprenderse en palabras básicas, que uno las pueda recordar, que les sea fácil recordarlas y que las relacione para cuando le hagan la pregunta, uno ya sepa más o menos de lo que están hablando, si es que no se sabe la pregunta completa o la traducción completa. No tengan nervios, como les digo, lleguen temprano, lleguen con tiempo, todo con calma. De verdad que es más lo que uno se asusta que lo que va a vivir allá. Entonces, si ustedes no tienen problemas legales, si ustedes no tienen problemas ¿cómo se llama? De DUI o de tránsito, de drogas, de alcohol, de que los hayan parado la policía porque iban manejando tomados, ese tipo de cosas. Si no tienen ningún problema de esos, miren, créanme que pasarlo es supremamente sencillo, es súper sencillo. Las personas de migración son súper amables, muy buenas personas, muy buena gente. Y bueno, y sobre todo, por lo menos en mi caso, mi fe siempre puesta en Dios, y le oré para que Él estuviera ahí conmigo respondiendo cada pregunta, todo, que me diera la tranquilidad y la paz interior para yo poder contestar bien. No me aceleré, eso fue algo de lo que yo siempre dije, no me voy a acelerar porque a veces los nervios hacen que uno conteste rápido o quiera. No, dejen que la persona diga la pregunta o hable todo lo que tenga que decirle, y ahí sí ustedes puedan responder. Tómense su tiempo, si necesitan pensar, organizar la respuesta o organizar lo que van a decir, tómense el tiempo, que está bien. O sea, no es de que tienen que hacerlo, mejor dicho, ya y ya y ya, no. Todo es con tranquilidad, todo es con paz interior. Yo me tomé una agüita de, ¿cómo se llama? De pasiflora antes de ir. No comí mucho porque obviamente a veces cuando tienes comida en el estómago te puede dar dolor de estómago de los nervios, entonces yo preferí no comer nada, solo me tomé un tecito, me tomé mi agüita de pasiflora y nada más. Todo fue perfecto. Estoy muy feliz, agradecida con Dios, con mi esposo, que fue el que me dio la ciudadanía. A través de él fue que la obtuve, y de verdad que es una bendición. He estado pensando, voy a hacer un video en el próximo, todavía no sé en qué tiempo, estoy hablando con mi esposo para cuando él tenga tiempo poder hacerlo, de cómo conocí a mi esposo y cómo conocí el amor verdadero, cómo llegué a obtener, a conocer el amor verdadero. Entonces voy a hacer un video específicamente de eso, para que muchas personas, yo sé que están buscando, al igual que yo en mi momento lo busqué, esa meta o ese objetivo de conocer a la persona ideal, que el amor verdadero, que todo ese tipo de cosas, yo las viví. Esa fue una experiencia que tuve bastante fuerte y que voy a compartirla con ustedes, porque tal vez a alguien le pueda ayudar, tal vez a alguien le pueda servir mi experiencia. Y como digo yo, siempre hay que mostrar las cosas buenas de la vida, los regalos que Dios nos da y las bendiciones que recibimos. Siempre debemos tener presente, o por lo menos es lo que yo pienso. Respeto a cada persona, respeto la opinión de cada uno, su fe, sus creencias, eso es supremamente respetable, tenemos libre albedrío, pero en mi caso me gusta compartir lo que yo he vivido, las bendiciones que he recibido y lo que sigo recibiendo. Entonces, prometo hacer este video para ustedes, para que se den cuenta cómo fue el proceso y hasta dónde llegué, que en este momento es mi ciudadanía. Y bueno, gracias al Señor, a mi Señor, que es el que ha hecho todo en mi vida, y obviamente a mi esposo hermoso, que lo amo con todo mi corazón y ha sido una bendición. Entonces, eso era lo que quería contarles. Espero que este video les ayude,
les sirva para las personas que están preparándose para la ciudadanía y les dé alguna claridad. Si tienen dudas o preguntas acerca de esto y que se me pasó, coméntenme, yo con mucho gusto les voy a responder. De verdad que es súper sencillo, no tengan miedo, ánimo, que Dios va a estar ahí con ustedes y es, miren, como por entre un tubo. Entonces nada, espero nuevamente retomar mi canal, mis videos. Estaré preparando o estoy preparando unos videos de accesorios y de ejercicios y de comida y bueno, en fin, de todo lo que estaba mostrando y nos hablamos en una próxima ocasión. Muchos besos, de verdad que estoy feliz de compartir este momento tan feliz, valga la redundancia. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.